Mientras esto consume el carbón necesario para calentar, vamos a empezar. Creo que la última clase es tú. Sí. Esto la vamos a empezar sobre más. Y miren, vamos a hacer difícil para que sea memorable. ¿Sí? Para que se acuerden los diuréticos toda la vida. La cosa no es tan complicada porque los diuréticos son un repaso rápido de la fisiología renal. ¿Sí? Tenemos que partir primero por recordar un poquito lo que es la microanatomía o la microhistología o la histología molecular del nefrón. ¿Sí? Tenemos un glomérulo, el cual por flujo sanguíneo renal y la presión de perfusión que llega a ese glomérulo se produce una ultrafiltración donde lo que prácticamente se excluye son células y proteínas. Todo lo demás pasa y llega al túbulo contorneado proximal, donde se va a producir la absorción de la mayor cantidad de esos solutos, incluyendo agua, sodio. ¿Sí? Hay que recordar, y esto es básico, que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del sodio filtrado. Ese es un dato para la causa. Segundo, se reabsorbe toda la glucosa que se filtró, ¿sí? Bajo condiciones normales. Por supuesto que la absorción de sodio arrastra, la absorción de sodio de agua arrastra la absorción de casi todos los demás electrolitos. Por lo tanto, acá es donde se produce la mayor absorción de iones, pero hay que considerar que el flujo urinario sigue a través del asa de Henle. Y aquí en el asa de Henle, sobre todo en la porción delgada, se produce la concentración de la orina. ¿Qué es eso? Como acá se produce un ultrafiltrado, la sangre se vuelve un fluido hipertónico que va a fluir a través de los vasos rectos que están en la médula en la médula renal, y ese fluido hipertónico provoca el movimiento de agua desde la luz del nefrón hacia los vasos rectos para producir la dilución de ese fluido, ¿sí? De manera que lo que sale de los vasos rectos ya es una sangre reconstituida, ¿sí? Ya es una sangre diluida a expensas de la orina que se concentró. Por lo tanto, acá al túbulo contorneado proximal ya llega una orina concentrada. Acá se produce, en este punto de inflexión en la porción ascendente del asa de Henle y antes de que comience el túbulo contorneado distal, se produce la reabsorción del 25% del sodio filtrado. Esa reabsorción se logra a través del transportador sodio-potasio 2-cloro. Este es un verdadero sensor del sodio corporal total. Y ese sensor, trabajando en colaboración con la mácula densa, detecta si se está perdiendo sodio o no y actúa en consecuencia. Si le está llegando mucho sodio a la mácula densa manda un mensaje a los vasos que están acá en el glomérulo, y sobre todo al vaso aferente, produciendo vasoconstricción, ¿sí? Eso disminuye la cantidad de filtrado glomerular en un intento por retener sodio y, por supuesto, también agua. Si le está llegando poco sodio, ese reflejo no se desencadena y, por lo tanto, hay dilatación de la arteriola, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la filtración y se pierde sodio. Y de esa manera entonces el riñón mantiene el sodio normal en el organismo.
En el túbulo contorneado distal se produce la reabsorción de aproximadamente el 5% de sodio. Así que ya nosotros llevamos aproximadamente 65 más 30, son 95% del sodio filtrado, reabsorbido, con el aporte del túbulo contorneado distal. En el túbulo colector se reabsorbe un 2% más de sodio, eso nos lleva a un 97%. Por lo tanto, uno está excretando aproximadamente el 3% del sodio que se había filtrado en el gromero, muy poquito, ¿sí? O sea, el riñón es un órgano altamente conservador, ¿sí? Conservador de sodio y de agua, por supuesto, porque el sodio arrastra el agua. El agua también se reabsorbe acá de manera importante a través de canales especiales, poros, porinas, ¿sí? Las porinas están ubicadas en el túbulo colector y también canales de sodio. De manera que eso es lo que al final va a producir una orina con una cantidad relativamente regulada de electrolitos, a un pH también altamente regulado, porque acuérdense ustedes que el riñón es un órgano esencial en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Por lo tanto, todo lo que es el ácido titulado, el bicarbonato, también está regulado en su absorción en el túbulo contorneado proximal y también en el túbulo colector. Por lo tanto, un fármaco que modifique esta fisiología va a tener importantes consecuencias en la eliminación de sodio, agua y electrolitos. Pero, en estricto rigor, un diurético es aquel fármaco que aumenta el flujo urinario. Y aumenta el flujo urinario porque en estricto rigor es un fármaco natriurético. Produce aumento de la eliminación renal de sodio, y como el sodio siempre lo acompaña el cloro, entonces hablamos de eliminación de sodio y cloro, ¿sí? En consecuencia, el contenido total corporal de cloruro de sodio disminuye, y al disminuir el contenido corporal total de cloruro de sodio, disminuye también el contenido de agua. Por lo tanto, disminuye el volumen extracelular. Todos comparten esta característica en mayor o menor grado. Entonces, uno, en vez de hablar de fármaco diurético, uno debería hablar de fármaco natriurético, ¿sí? La eliminación de agua es solamente una consecuencia, ¿ya? Pero todo el mundo los conoce como diuréticos y eso no lo va a cambiar nadie ya más. Entonces empecemos de nuevo por esta mapa de ruta por el túbulo contorneado proximal. Y en el túbulo contorneado proximal encontramos los fármacos denominados inhibidores de la anhidrasa carbónica. Como su nombre lo indica, lo que hacen es inhibir esta enzima ubicada en el borde en cepillo, ¿sí? Y también en la célula epitelial del túbulo contorneado proximal. Esta anhidrasa carbónica, ustedes lo saben ya mejor que yo, así que corríjanme si me equivoco, normalmente me confundo. Eso es, no sé, desde que aprendí esto me confundo, así que ustedes me van a desconfundir. La anhidrasa carbónica lo que hace es asociar el bicarbonato y su correspondiente hidrogenión en ácido carbónico, y esta asociación, que es espontánea, por acción de la anhidrasa carbónica se genera agua y bicarbonato. El bicarbonato difunde de regreso rápidamente y con el agua intracelular se asocia por acción de la anhidrasa carbónica en ácido carbónico, el que por acción del pH intracelular se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. Este bicarbonato
es regresado a la sangre a través de un simportador sodio bicarbonato, el cual se mueve gracias al gradiente que genera la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Si lo dije muy rápido, perdonen, los subtítulos podrían haber salido borrosos, pero ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué consecuencia tiene entonces la inhibición de la anhidrasa carbónica? La inhibición de la anhidrasa carbónica es que no se va a reabsorber este ácido carbónico, se va a eliminar hidrogeniones, se va a eliminar bicarbonato y sobre todo se va a eliminar este sodio que va a acompañar al bicarbonato. O por lo menos, yo dije se va a eliminar. Lo que deberíamos decir absolutamente y en rigor es que no se va a reabsorber el sodio y el bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Ahí no se va a reabsorber. ¿Ok? Nosotros encontramos aquí a otro transportador, el transportador de sodio y glucosa. ¿Sí? Ese transportador es el que ustedes ya conocen muy bien, SGLT2. ¿Ya? Hay dos patologías donde esto funciona, donde los inhibidores de este transportador se usan. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Insuficiencia cardíaca y diabetes. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Este lo vamos a dejar para el final, de todas maneras. ¿Sí? Nos vamos a quedar solamente con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. La acetazolamida es el prototipo, es el fármaco que representa a este grupo de agentes, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Induce acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica se entiende muy fácil. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la eliminación de bicarbonato, ¿sí? Y ese aumento de la eliminación de bicarbonato concentra ácido titulable y genera acidosis. Pero fíjense usted que aquí dice que son efectos autolimitados. Esto es muy importante porque la acetazolamida, que hace parte del grupo de los diuréticos y que en estricto rigor, uno diría, debería ser espectacular, porque si recuerdan, dije yo que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del sodio. Esto debería ser brutal, ¿cierto? Porque debería eliminarse el 65% de ese sodio filtrado con el agua. Pues no, es muy malo, muy malo. ¿Por qué? Porque se desencadenan los mecanismos de retroalimentación túbulo-glomerular. Poderosamente, poderosamente. Esto hace que a través de la liberación de adenosina se produzca entonces la contracción de la arteriola aferente, ¿sí? De manera tal que la presión de filtración glomerular disminuye, se retenga sodio por ese mecanismo. Entonces puede que produzca una diuresis al principio, pero en la medida en que aumenta la llegada de sodio a la mácula densa, allá en la porción distal del asa ascendente de Henle, el mecanismo diurético se corta, se compensa, ¿sí? Se limita. Son muy malos diuréticos y por eso ustedes no los ven en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿sí? En el tratamiento de ningún tipo de edema. Esto de inducir la acidosis se explica, ya lo dijimos, ¿sí? Porque hay un aumento rápido en la excreción de bicarbonato. Esto es importante porque la inhibición de la anhidrasa carbónica da cuenta de la eliminación del 35% del bicarbonato filtrado.
La inhibición de la anhidrasa carbónica no está exclusivamente en el túbulo contorneado proximal. También hay anhidrasa carbónica en el túbulo colector. Por lo tanto, vamos a tener pérdida de bicarbonato en esos dos sitios y por lo tanto va a haber la acidosis metabólica. Esto puede tener, esta acidosis podría tener cierta utilidad terapéutica, ya lo vamos a discutir. A nivel del humor acuoso, en el humor acuoso, ustedes saben dónde está el humor acuoso, ¿cierto? En la cámara anterior del ojo. En la cámara anterior del ojo, entonces, cuando hay mal drenaje, se empieza a producir más humor acuoso del que se puede drenar y por lo tanto la presión de esa cámara anterior aumenta. Y cuando aumenta mucho, esa presión se refleja hacia atrás en la retina. Y eso es dañino. Eso se llama glaucoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues disminuir la producción de humor acuoso. ¿Ya? Y eso lo modifico yo con la inhibición de la anhidrasa carbónica, porque de esa manera yo disminuyo la producción de agua, el movimiento de agua hacia la cámara anterior al disminuir la producción, la llegada de bicarbonato a esa cámara anterior. A nivel del líquido cefalorraquídeo, hay que considerar que la acidosis del líquido cefalorraquídeo produce hiperventilación, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? En el mal de altura, o en el mal del montañismo, nosotros queremos producir esa hiperventilación, porque aparentemente la hipoventilación genera una retención importante de CO2 que puede llevar inclusive a edema pulmonar, ¿cierto? Entonces, los montañistas utilizan acetazolamida para inducir acidosis del líquido cefalorraquídeo, hiperventilación y proteger contra el mal de altura. Sobre todo cuando los ascensos son muy rápidos. Y como allí no hay reflejo túbulo glomerular, porque el glomérulo no está ahí funcionando, ¿sí?, los efectos no son autolimitados, por lo tanto sí pueden mantenerse a lo largo del tiempo y son muy buenos fármacos para el tratamiento del glaucoma, ¿sí? Como diuréticos no sirven para nada. Muy bien, movámonos desde el túbulo contorneado proximal a el asa de Henle, donde encontramos el sitio de acción de los diuréticos osmóticos. Dentro de ellos encontramos el manitol, ¿sí? Ese es el principal exponente diurético osmótico, ¿sí? Como su nombre lo indica, este es un fármaco que no actúa sobre un transportador, no actúa sobre una enzima, no actúa sobre una proteína en particular, sino que se debe a sus propias propiedades físico-químicas, valga la redundancia, propias propiedades, ¿sí?, a sus propiedades físico-químicas. Es un fármaco que atrae agua hacia el compartimiento donde se encuentra. Así, si se encuentra en la sangre, atrae agua desde el tejido intersticial a la sangre. Si está en la orina, atrae agua desde la sangre hacia la orina. Una característica obligatoria de un diurético osmótico es que tiene que ser filtrable. Porque imagínense que no lo fuera, se quedaría todo en la sangre y al final termina uno explotando. No, nadie quiere eso, ¿cierto?
Entonces se tiene que filtrar. Ahora, ¿por qué digo yo que actúan en el túbulo contorneado, digo, en el asa de Henle? En realidad actúa en dos sitios, actúa en el túbulo proximal y en el asa de Henle. En el túbulo proximal porque aumenta la osmolalidad del túbulo proximal y por lo tanto disminuye la reabsorción de sodio y bicarbonato en ese punto. Pero en el asa de Henle modifica el mecanismo de contracorriente. ¿Por qué modifica el mecanismo de contracorriente? Acuérdense que yo les dije que lleva agua desde el espacio intersticial a la sangre, ¿sí? Por lo tanto, no va a alcanzar a filtrarse todo el volumen en el glomérulo por un solo paso. Por lo tanto, la sangre que va a llegar a los vasos rectos no va a ser una sangre concentrada, va a ser una sangre también diluida. Pero la orina también va a llevar mucha agua. Entonces va a haber una orina diluida y una sangre diluida y no va a haber gradiente de concentración. El mecanismo de contracorriente se liquida, no hay reabsorción de agua, ¿sí? No se concentra la orina. Por lo tanto, acá a la mácula densa va a llegar una orina diluida, un sodio diluido. La mácula densa dice, voy bien, no estoy perdiendo sodio, ¿sí? Y pasa, no se desencadena el reflejo túbulo-glomerular, ¿sí? Entonces voy a perder agua, voy a perder también sodio, que la cantidad total de sodio que voy a eliminar es alta, pero es un sodio diluido. ¿Por qué? Porque va en un mayor volumen de orina. Entonces pierdo mucha agua y mucho sodio, y mucho de todo. Porque como va todo diluido, también pierdo bicarbonato, potasio, hidrogeniones, cloro, magnesio, etcétera, etcétera. Calcio, ¿sí? Diuréticos osmóticos bloquean o anulan el mecanismo de contracorriente y aumentan el volumen de orina, y dice que aumenta el volumen de orina y consecuentemente la de solutos, la eliminación de solutos. Aquí me falta una palabra, ¿sí? La eliminación de solutos. Pero también como consecuencia del uso del diurético osmótico, es decir, como consecuencia del manitol, el volumen sanguíneo aumenta, ¿sí? Pero esto aumenta a expensas del agua intersticial, ¿ok? Pero ojo, recuerden ese concepto de que aumenta el volumen sanguíneo a expensas del agua intersticial, porque entonces me va a empezar a sacar líquido desde los tejidos intersticiales, y eso puede tener consecuencias terapéuticas. Consecuencias terapéuticas, por ejemplo, en el edema cerebral. Va a sacar líquido del tejido intersticial cerebral a la sangre y de ahí al riñón. Por eso es muy bueno para el edema cerebral. Para el glaucoma agudo, claro, yo tengo que sacar toda el agua de la cámara anterior. Bueno, el paciente probablemente se deshidrate un poco, pero de la cámara anterior también. Esto es mientras instalamos un tratamiento más prolongado con la cetazolamida, etc. Y en la falla renal aguda. En la falla renal aguda, nosotros lo que queremos es que esa falla renal, que probablemente era poliúrica, se convierta en una falla renal, una falla renal con bajo flujo urinario, se convierte en una falla renal con alto flujo urinario. Se me olvidó el nombre, pero ustedes ya se lo dijeron hace poco, probablemente. ¿Sí? ¿Cómo hago yo eso? Aumentando el flujo sanguíneo renal, aumentando el volumen sanguíneo, aumentando el volumen de agua que lleva la sangre, aumento ese volumen y por lo tanto aumento la perfusión sanguínea renal, previniendo la necrosis, que es lo que daña el riñón y que entra a una falla renal crónica
o simplemente te rompe el riñón y te mata. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es una falla renal anúrica tampoco anúrica, no. Una falla renal aguda, poliúrica, hay que convertirla en eso. Y de esa manera entonces preservamos el riñón mientras corregimos la causa de esa falla renal aguda. ¿Me entendieron? ¿O no? Usted me dice que no. No, pero probablemente vuelvo a repetir. Al aumentar el volumen sanguíneo, arrastrando agua desde el tejido intersticial, nosotros vamos a garantizar la perfusión renal. ¿Sí? Vamos a prevenir la hipoxia renal. Porque frente a una hipoxia renal, una falla renal aguda, se produce necrosis. Y esa necrosis nos lleva de pronto a una falla renal crónica o a una catástrofe hemodinámica. Entonces, con el mannitol, yo lo que voy es aumentar entonces el volumen sanguíneo que llega al riñón, aun cuando eso también me va a producir un aumento del volumen urinario. ¿Qué voy a hacer a continuación? Mantener la hidratación del paciente. No lo voy a dejar deshidratar, ¿sí? Porque ya entonces ahí pierdo todo el efecto del mannitol. Pero lo importante es eso, aumentar el flujo urinario. ¿Por qué aumento el flujo sanguíneo renal? Porque aumento el contenido de agua en la sangre a expensas del volumen extravascular. ¿Te queda más claro? ¿Sí? Ok. Contraindicaciones. Anuria. En la anuria es porque no hay filtración glomerular. Entonces se queda todo en la sangre. Y eso no queremos que pase, ¿cierto? En el sangrado cerebral activo, porque se está saliendo sangre al tejido cerebral, entonces ese mannitol va a hacer un efecto de acumular agua in situ y me va a hacer un efecto de masa, va a empeorar el sangrado. Grave. En la falla renal crónica, ¿sí? Para que no nos confundamos con este término, y en el edema pulmonar, porque en el edema pulmonar podría salir el mannitol al alvéolo y ahí empezar a traer agua y empeorar el edema. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? ¿Queda claro el mecanismo de acción? ¿Queda claro el sitio de acción? Muy bien. Voy como rápido, ¿no? ¿No? ¿Todos se van comprendiendo? Fácil. ¿Cierto? Diuréticos de asa. A ver, acabamos de ver el mannitol. Sí, señor, cuéntame. Me quedó la duda, ¿por qué sirve para el edema cerebral y no para el pulmonar? En el edema cerebral, lo que va a hacer es que va a pasar la sangre con el mannitol por el tejido cerebral y de ahí va a traer agua hacia la sangre, disminuyendo el edema de ese tejido. Pero cuando yo tengo un edema pulmonar, la principal causa del edema es un aumento de la presión hidrostática capilar, lo que hace que salga líquido hacia el alvéolo, ¿sí o no? Ese líquido lleva mannitol. Y si hay mannitol en el alvéolo, ¿qué le va a pasar? Va a traer más agua al alvéolo. El mecanismo de edema en ambos sistemas es distinto y las consecuencias también. ¿Sí? Sí, gracias. Los diuréticos, a ver, entonces decía yo que los diuréticos osmóticos actúan en el asa de Henle, eliminando el mecanismo de contracorriente. El nombre de diurético de asa se refiere a aquel diurético que actúa en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. ¿Sí? Porción ascendente gruesa del asa de Henle. Porque en esa porción ascendente gruesa se encuentra este señor, tan conocido por ustedes, que es el transportador de sodio, potasio, 2-cloros. Ese es el sitio desde el cual entonces los diuréticos de asa lo
inhiben. Al inhibir eso, entonces estamos inhibiendo la reabsorción del 25% del sodio corporal total, digo, del sodio excretado, no el corporal total, el sodio excretado, pero también va a disminuir la excreción de cloro, digo, aumentar la excreción de cloro y la de potasio. Adicionalmente, va a aumentar la excreción de calcio y de magnesio. La reabsorción de calcio y magnesio bajo condiciones normales ocurre por un gradiente de membrana. Este gradiente de membrana hace que se mueva el calcio y el magnesio desde la orina, desde el filtrado de la luz del túbulo renal hacia la sangre, siguiendo el gradiente de potencial eléctrico que se genera gracias a la acción de la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio aquí es fundamental. Pero cuando yo bloqueo este zinc portador, este gradiente se pierde y por lo tanto no se mueve calcio y magnesio. Entonces, los diuréticos de asa, además de producir eliminación de sodio, aumentan la eliminación de calcio y de magnesio. La furosemida es el prototipo de los diuréticos de asa. Como les decía, aumenta la excreción del 25% de la fracción excretada de sodio, además de aumentar la excreción de cloro, calcio, magnesio, potasio, hidrogeniones, bicarbonato, fosfato, porque además es un débil inhibidor de la anhidrasa carbónica en el túbulo colector. Entonces por eso aumenta la excreción también de bicarbonato. Aumenta el flujo sanguíneo renal. Este no desencadena el reflejo túbulo glomerular. No lo desencadena porque al no llegarle sodio a la mácula densa no se va a detectar pérdida de sodio y no se va a liberar adenosina. Al contrario, se ha visto que la furosemida aumenta la producción local de prostaglandinas, que son dilatadoras de la arteriola aferente y por lo tanto aumentan el flujo sanguíneo glomerular. También se ha visto que active el eje renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, esta activación del eje renina-angiotensina-aldosterona no es suficiente para oponerse a la acción de las prostaglandinas. Por lo tanto, no es que yo al dar furosemida voy a provocar un efecto hipertensivo. Pero, ojo, si el paciente deja de tomar furosemida, esto toma control. Este aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona sí se vuelve importante y se pierde todo el efecto diurético que se había tenido antes. Y hay una masiva retención de sodio y una masiva retención de agua, como una especie de rebote. Otras acciones: aumenta la capacitancia venosa. Se ha visto que puede producir ese efecto y como consecuencia puede disminuir la presión de llenado ventricular. Por eso es el diurético de elección cuando uno tiene o cuando el paciente tiene un edema pulmonar. Porque al aumentar la capacitancia venosa disminuye la llegada de sangre al ventrículo derecho y por lo tanto disminuye la llegada de sangre al pulmón. Y rápidamente entonces, además del efecto diurético y disminuir el agua pulmonar, disminuye la llegada de sangre y por lo tanto disminuye esta acción que podría llevar a perpetuar el edema pulmonar. Sí, ¿Dónde había un aumento del flujo sanguíneo renal por prostaglandina?
por la vasodilatación del arteriol aferente. Consecuencia, así como los diuréticos osmóticos, también los diuréticos de asa pueden producir deshidratación. ¿Sí? Acuérdense, estamos lidiando con el 25% de la fracción excretada de sodio, que eso es mucho. Entonces, mucha agua. ¿Sí? Hiponatremia también puede producir. Aquí dice que es más común con las testidas, pero no es cierto. La hiponatremia es fuerte con la furosemida. Hipopotasemia y alcalosis metabólica. Yo ya voy a explicar un poquito lo de la alcalosis metabólica. Hipomagnesemia, hipocalcemia, hiperuricemia. Ojo, que íbamos muy bien con los con sí, pero nos encontramos con que un diurético produce aumento de algo en sangre. ¿Por qué será? ¿Por qué va a producir hiperuricemia? Nosotros estábamos ya hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia, todo menos el ácido úrico que se retiene. ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan? ¿O qué se pueden inventar? ¿No se lo imaginan? Pues ya aquí con este hipoglicemia preprandial nos tiene muertos a todos. Pero dicen que sí. Ya, muy bien. La hiperuricemia se produce